y dejan el Evangelio. 80%, no es cualquier cosa. Entonces, aquí dice cristianos Frankenstein, armados. Somos cristianos, pero cogemos acá de esto de los gnósticos, por acá cogemos esto de otras vertientes y creemos que no, que somos inmaculados. Entonces, y adicionalmente sabemos que lo único que nos llega a nosotros es que lo único que nos da plenitud realmente a nosotros es Dios, es Cristo, es el Espíritu Santo. Y eso no es un cuento, pero como aquí estamos hablando entre cristianos, nosotros sabemos que es real. Nosotros sabemos cuando hacemos algo que por dentro le dice a uno, oiga, ¿qué pasó ahí? No el Dios que nos enseñaban antes por allá religioso, ay sí Dios, ayúdame, ayúdame, y uno de seguir acá, bueno, ¿qué hago yo? ¿Qué hago? Porque era un Dios externo. Pero nosotros que logramos disfrutar de un Dios real, tenemos que saber si le estamos pegando otras cositas. Entonces, ya vamos entendiendo qué es la cosmovisión, ¿cierto? Entonces, le voy a hacer una pregunta. Nosotros en la iglesia norteamericana pensamos bíblicamente, o sea, nosotros en Latinoamérica, ¿y por qué digo Latinoamérica? Porque desafortunadamente en Latinoamérica tenemos un 80% extremadamente religioso, muy religioso. No significa que las personas que estén ahí no tengan a Cristo, porque también encuentro a personas ahí que han recibido a Cristo en su vida, así estén en una religión, ¿cierto? Pero la mayoría tenemos un pensamiento que bíblico. Nosotros en Latinoamérica tenemos un pensamiento bíblico. ¿Ustedes qué creen? No. Buscamos tenerlo, ¿cierto? Buscamos tenerlo. Yo escuchaba en estos días a un sacerdote que les decía, lo respeto mucho, pero uno decía, ¿para qué aprendes esa cita? No se aprende en la misa. En la misa, que estaba en la misa del domingo, entonces ahí escuché pero escuchando, mirando pues un video dándole claridad. Pero decía, ¿ustedes para qué se aprenden citas? ¿Para qué se aprenden esas citas si eso no se necesita? Lo importante es amar a Dios. Lo importante es amar a Dios. Y conocer algo de lo que Dios dice, pero no, lo importante es amar. Esas citas no son necesarias. Y nosotros en nuestra enseñanza, lo que Dios nos enseña, nosotros, ¿qué hacemos? Aprender ¿qué? La palabra. ¿Pero por qué? Hablemos no espiritualmente, hablemos inteligentemente. Aunque pues obviamente mi mamá me dijo que el coeficiente no me daba tanto, pero bueno, Dios hace milagros. Hablemos inteligente. Entonces, hablemos inteligentemente. ¿Ustedes creen que uno puede amar algo que no conoce? No lo hablamos porque la palabra de alguna forma nos lo dice en muchas partes, pero pongamos la realidad. ¿Usted tiene a su esposo? ¿Todavía está con él o no? Bueno, es otra cosa. Pastor, para que lo entremos. Usted ama a su esposa, ¿cierto? Pero usted la ama porque su mamá, su papá le dijo, mire, esta es su esposa, va a vivir con usted, queda enamorado de ella. No, es que lo que pasa es que la palabra me la ha enseñado a veces muy, ¿cierto? Antes de conocer al Señor. Pero la verdad es esa. Yo le voy a decir esto. No si me voy para la Plaza de Bolívar ya, mejor dicho, a esta ciclovía, y me voy preguntándole a toda esta gente de aquí para allá, ¿usted cree en Dios? ¿Usted ama a Dios? Claro, yo amo a Dios, creo a Dios. Pero le voy a decir, ¿y qué dicen del perdón? Oye, perdonar. ¿Qué dicen del poder, de su poder? No, es que Dios es poderoso, que omnipotente. De ahí no pasa. Yo le voy a decir esto, ¿cuánto? Y eso cada uno haga esa pregunta, ¿cuánto conoces tú de Dios? Eso tú lo amas. Y le voy a decir algo un poco más, esa es tu fe. ¿Y qué significa eso? Que si mi 5% conozco de Dios y mi 5% es mi fe, cuando me llegan las circunstancias, como enfermedades, problemas que nos llegan todos los días, ¿usted cree que cuál fe va a actuar más? ¿El 95% de su ego o el 5% del que tiene Dios? El 95%, pero esto es matemático y es real. No es un tema que vamos a hablar aquí de espiritualidad y que esto, no es un tema real.
y pregúntese eso. Si yo no me aprendo esta promesa que me está dando el Señor, ¿cómo la voy a utilizar? ¿Cómo voy a disfrutar de esta promesa de sanación, de salvación, de una vida en abundancia, tantas cosas? Y el Señor dice, si haces esto, pasa eso. Pero también te dice en lo negativo, ojo con esto, porque si haces esto, pasa esto. Pero nosotros, si yo no conozco eso, si yo voy caminando por una cosa y aquí sigue un abismo y está a oscuras, ¿qué pasa? Pues allá llego, al hueco, allá termino. Si yo conozco que está ese hueco, pues no lo piso. Y la Biblia es un manual, como que el televisor, no apriete este botón porque lo quema. Si yo no sé, pues lo termino apretando por saber qué hace ese botón. Entonces la vida con el Señor es así. La vida con el Señor es así. Entonces cuando alguien se atreve a decir con la autoridad que le dan para llevar a la gente al Señor y se preocupa por llevar a la gente a una institución o a una iglesia, llámese esta o las nuestras, de cualquiera, pues yo creo que con el Señor las cosas serían diferentes. Ya es una persona que tiene que empezar a reevaluarse o no entrar a juzgar, porque ya el propósito no sé si lo esté cumpliendo. Entonces necesitamos recuperar el pensamiento bíblico, y eso solo se logra si yo conozco, estudio y medito la palabra. No hay otra forma. Entonces los pensadores así, digamos, dividen toda la historia en la creación, la caída y obviamente pues la redención, ¿cierto? Entonces, simplemente como para entender el tema de cosmovisión, no voy a entrar a profundizar porque cada uno nos da para muchos temas, vamos al comienzo, decía, volver a entender el comienzo. Como dice la presentación, la evangelización no comienza cuando Dios te dice que te ama, en Juan 3:16, porque pues, qué amor tan grande nos demostró el Señor ahí, ¿cierto? ¿Se saben todos Juan 3:16? Claro, es una iglesia 1A. Si yo no me sé Juan 3:16, pues me empiece a pensar, ¿cómo aspiro a tener la vida en abundancia, el amor de Dios? Todo lo que en Juan 10:10 también nos dice, pero atrás nos dice, pero el enemigo viene a matar y robar y destruir. Pero si yo me entiendo que Dios te ama tanto, que nos dio a su Hijo, ¿para qué? Para que todo... Exactamente, pero si yo no conozco ni esto, entonces pues me estoy volviendo emocional y puedo llegar a un sitio tranquilamente cada 8 días a recibir un tema muy emocional, ¿cierto? Y salgo feliz, salgo tranquilo, salgo con el carro lleno de gasolina, pero resulta que cuando pasa la primera empieza a gargarear porque terminó con leche o con agua, como me dice también en 1 Pedro 2, que dice, buscar como niño recién nacido la leche, ¿qué? No adulterada. E igualmente, si ni la conozco, pues peor. No, mentira, no sabemos cuál de las dos son, si una adulterada o no conocerla, las dos son igual de malas. Entonces, tenemos que entender, vamos a buscar Génesis como para simplemente, ¿cuál es la cosmovisión que el Señor tiene para nosotros? Entonces, Génesis 1:26-28 nos dice, pues obviamente aquí estamos repasando porque todos ustedes ya lo saben mucho. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra lo creó, y lo bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Ya me lo tenían señalado ahí con resaltador y todo. Entonces, ¿qué vemos ahí? Hay que empezar por eso, para entender esto de lo que el Señor realmente quiere en nuestro cerebro, en nuestra mente, en nuestro corazón. Empecemos desde el origen, ¿cierto? Ahí el Salmo 8, 5, 6, pues lo que hace es ratificar lo mismo. Los ha hecho poco menor que los ángeles y lo coronaste de gloria y de honra.
¿cierto? Lo hiciste señorear sobre las obras de tus manos, todo lo pusiste, ¿qué? Y si yo siento eso, eso no me hace sentir como poderoso, o como que, bueno, yo no soy cualquier cosa, ¿cierto? Porque como hoy en día la cosmovisión animalista dice que nosotros somos iguales a los animales. Eso dice la palabra, es clara en ese tema, dice que nosotros no somos iguales, pero eso nos dice la cosmovisión. Les voy a decir, en Canadá, ¿qué pasó? Los de la cosmovisión animalista dijeron, los animales, qué pesar, son los más fieros, los más leales, pongámoslos al nivel del humano porque tienen igual derechos. Y allá el primer ministro, muy laxo, lo permitió. Y en la ley, el animal, o sea, el perro, pues, la mascota de ese nivel, quedó a nivel del humano. Y por acá, la cosmovisión de ideología de género dijo, tenemos derecho a todos con todos, hombre con hombre, mujer con mujer. ¿Y qué pasó? Canadá aprobó por este lado la ideología de género, hombre con hombre, casarse. Entonces la muchacha animalista que tenía empezó con, el primer caso fue una mujer, eso ya hace más o menos unos, ¿qué? 3 años, 4 años, que no es. La primera mujer llegó y dijo, ay, yo como amo a mi perro, un pastor alemán, ay, pero mire qué lunares tan lindos, ¿cierto? ¿O no era pastor? Eso, es que eso es como los lunares, los pastores alemanes, que es por los lunares que se miran. Y entonces él dijo, no, qué belleza. Y entonces dijo, ay, pero son iguales. Ay, y allá autorizaron que cualquiera, que se puede casar con cualquiera. Entonces, ¿qué fue? Se fue donde el pastor y le dijo, pastor, yo vengo a casarme con mi perro. Entonces, ¿qué dijo? ¿Cómo le ocurre? Ah, no, entonces se va para la cárcel porque la Constitución obliga que usted tiene que casar. Entonces, como el pastor no lo hizo, entonces se fue y buscó hasta que alguien los casó. Ella con su perro, y como pasó el primer caso, otro. ¿A ustedes les parece que eso es no, es que siento que hay que tener equidad y no, o sea, hay que permitir, o sea, ¿qué pensar de los perritos? Ese pensamiento es el que se está moviendo. Y pensamos aquí cuando decimos, tenemos que ir a buscar el poder, a luchar allá. Ay, no, yo le ayudo. Y no entendemos que es que el enemigo sí se está moviendo, y es real. El enemigo viene a matar, robar y destruir, como dice Juan 10:10, ¿cierto? Ahí estamos, no muy lejos. Una potencia como Canadá. Vi en YouTube a ese primer ministro llorando arrepentido. Dijo, yo me ponía que pesar de los animalitos y les permití. Y por acá que pesar de los LGTBI, les permití, y mire lo que pasó. Se cruzaron ya los temas y ya casándose con animales. Entonces, si no, pues que mande. Entonces, yo creo que ella llega y le dice al perro, bueno, vaya a mercar pues, que aquí hace falta la comida. Pues, dígame si somos iguales, si ese perro se va a ir a mercar. Lo puede hacer, no somos iguales. Ahora, cuando hablábamos de acá, cuando hablamos de Génesis, de lo que estábamos leyendo, ¿cómo nos hizo el Señor? A imagen, ¿cierto? A imagen y semejanza. Pero nos hizo como Dios, o sea, Dios no hizo al hombre igual y los hizo igual que Dios. No, a veces también nos empinamos mucho y nos creemos, nos endiosamos. Pero a semejanza. Pero les voy a decir otra cosa peor. Cuando no tenemos a Cristo, ¿somos a semejanza o a imagen? Ni siquiera somos imagen. La imagen y semejanza hasta cuando en Génesis estaba todo lindo, todo cuadrado, porque Dios organizó todo, ¿cierto? O sea, todo como era perfecto. Entonces, Él habló en ese momento como debía ser, como estaba programado. Y está programado que viviéramos con las 2 dimensiones, alma y cuerpo. No. Alma, cuerpo y espíritu. En ese momento somos a imagen y semejanza. Antes no. Entonces, solo Cristo es el que nos da esa semejanza a Dios. Esas son cosas que también podemos dar una prédica completa, pero yo sé que aquí el Padre, mejor dicho, ya les ha dado otro beso. Entonces, aquí digamos en Génesis 15 también, tomó pues Jehová, Dios al hombre, y lo puso en el huerto del Edén para que lo labrara y lo guardase. Eso es un mandato cultural, de trabajo. O sea, Dios no nos mandó solamente ¿qué? Orar. En la cosmovisión bíblica está el punto que el pastor dijo cuando hizo la presentación. Hay que entender que ser cristiano no es solamente ¿para qué? Para orar. Para orar.
no me acuerdo cuál de estos famosos evangelistas de, creo que Moore, de Inglaterra, no, Wesley, no, Moore, llegó y dijo, sino que yo como soy tan poco de inglés, el hombre dijo, no me gustan los cristianos, cuando empezó. Y yo, ¿por qué no? ¿Pero cómo que por qué no le gusta? Porque yo llego y veo, vamos a ayudar a los de tal sitio que tienen unos problemas digamos, de alcantarillado o cualquier cosa, por decir, pues no digo eso, pero aquí pues parafraseando a lo paisa, pero en todo caso él sí dijo, vamos a ayudarle a esta gente necesitada. ¿Y sabe qué decía el pueblo? Cuente con eso, vamos a orar. No, serio, cuente con eso, vamos a orar. Entonces el tema puntual es que el Señor quiere que la fe sin obras es que muerta. Él no quiere que sigamos aquí encerraditos. Eso es lo primero, orar. Pero hay que después actuar. ¿En dónde? En todo momento, en todo lugar, en mi casa, en mi trabajo, donde me corresponda, donde el Señor me envíe. Entonces, eso es como el mandato, digamos, cultural. Entonces, en ese Génesis, el Señor nos dio unas autoridades. Así lo voy a pasar rápidamente. Nos creó a imagen de Dios, ¿cierto? Tenemos la imagen del Creador. Pero ¿qué hizo Darwin? Todos en el colegio nos enseñaron Darwin. Todavía, de cuando le enseñaron a Darwin, fue donde empezamos a andar así. Porque ya nos queríamos que como veníamos del mono, entonces el que era jorobadito, no, pues que este viene del mono. Caminamos así, ¿cierto? Exacto, que no, pues que hubiera sido mono, pues. Pero en todo caso, ese pensamiento nos lo metió un científico. Es que venimos del mono por la transformación del hombre por el trabajo. Y perdimos que somos nacidos a imagen y semejanza del Señor, ¿cierto? Entonces, aunque la verdad, entrando a profundizar el tema de Darwin no quiso decir eso, sino a él lo cogieron unos investigadores y lo malinterpretaron y cogieron su investigación y la llevaron a otro nivel. Lo que él decía antes era más relacionado con el amor al prójimo, que era muy relacionado con nosotros, sino que igualmente era un hombre que dijo lo que no tenía que decir en su momento, y de hecho al final, antes de la muerte, pidió perdón. Murió con una Biblia en la mano pidiendo perdón. Darwin, lo que pasa es que eso sí no lo cuenta. Ahora, el trabajo que hizo lo colocó el Señor, ¿cierto? Dios trabajó, nosotros trabajamos. Claro que yo digo molestando, no pida trabajo, pida bendición. Porque a veces, pero si nos toca trabajar, hay que hacerlo, ¿cierto? No podemos ser, en cuanto a ser dirigente, no seas perezoso, lo dice la palabra. Entonces, también nos dice fructificar. Y no sabemos, y a veces confundimos todos. Aquí simplemente, fructificar significa tener hijos biológicos. La Tierra tiene la capacidad para 36.000 millones de habitantes, según las investigaciones. 36.000, o sea que todavía tenemos mucho copado. Pero ¿qué pasa con este mandato del Señor de fructificados? Estamos hablando de la cosmovisión. Ahorita tenemos esa cosmovisión del Señor que dijo fructificados. Esa es la mentalidad que tenemos, que tienen las mujeres hoy. No. ¿O los hombres? No. ¿Se van a casar? ¿Se van a tener hijos? No. La muchacha dice, no, yo con mi gatico soy feliz. Ahorita que están de moda los gaticos. No, miren que mi gatico como me mira. Esa mirada, o el perrito. Salió un concejal animalista en la elección de hace 3 años a decir, voy a defender los animales. Yo no le he visto que haya hecho por los animales. Lo único que yo veo es que hace la marcha de antitaurino de ferias. No más, pero nunca le he visto algo por animales. Pero como la cosmovisión actual es, yo voy a defender los animales, y fue la máxima votación de Manizales, 4.000 votos. 4.000 votos. Entonces, fructificado. ¿Por qué no se debe casar un hombre con otro hombre? ¿Por qué eso no? ¿Por qué no? ¿Caso el Señor dice cosas a la loca? Pues porque no, acabamos con la humanidad. Si seguimos mujer con mujer y hombre con hombre, pues se acaba la humanidad. No nos fructificamos. Es que nosotros tenemos que decirle al LGTBI, cuando vamos a hablar, es que nosotros lo amamos, hermano, lo que hay que apoyarle, ¿qué necesitas?
Pero no, esto otro no, hermano, porque es que yo quiero mucho a la humanidad, a mi familia, a la gente. Que yo no tengo un propósito pues, de permitir algo que sé que va a destruir la humanidad. ¿Y qué nos enseña el mundo secular hoy, la cosmovisión secular? Que no debemos tener muchos hijos, que no debemos tener hijos. ¿Para qué? Mira, este mundo está podrido, me dicen, bueno, este mundo está ya podrido, ¿para qué más hijos? ¿Para qué más hijos? Eso es lo que nos está vendiendo este mundo, este tema de cosmovisión. Entonces, multiplicado significa discipular a nuestros hijos en el evangelio del reino de Dios y hacer discípulos. Ahí dice ser coherentes. Dios nos pide ser perfectos. Dígame en dónde el Señor nos manda a ser perfectos. Nos manda a ser coherentes, a seguir sus enseñanzas. Pero Él es consciente, en varias partes nos lo dice en Romanos, de nuestra naturaleza, de nuestro egoísmo. Por eso dice, hombre, hasta los pecados rojos, como el carnecito, los dejaré blancos como la nieve. Él es consciente de nuestra humanidad. Pero nosotros dicen multiplicar y también pensamos que es como tener hijos. No, multiplicar está direccionado es a llevar el reino de Dios a las personas. Ese es realmente el propósito mayor. Entonces, ser coherente significa estar coherentes con la enseñanza, con la palabra. ¿Usted cree que David era coherente? El rey David. Él fue un hombre coherente, pero muy pecador. Es que yo me acuerdo cuando estaba leyendo aquí, está en la entrada. Mire, vea, esto es una belleza. Le tomé la foto y todo. Es que Dios está lleno de hombres humanos, o sea, puso sus líderes, hombres humanos, imperfectos, imperfectísimos, asesinos, de todo, pero coherentes con la palabra. Fallaban, se arrepentían y seguían. Listo, entonces la iglesia debe que dominar, sujetarse, obviamente es eliminar el poder de los enemigos. Pues voy a pasar rápidamente. John Wesley, que nos hablaba el pastor Humberto. John Wesley claramente dijo, mi parroquia es ¿quién? El mundo. Mi parroquia es en la Santander, calle tal, la iglesia cuadrangular, no, mi parroquia es el mundo, mi casa, mi familia. Todo es donde yo tengo que ser influenciador. Dominar es establecer el gobierno de Dios, dominar sobre la creación, no sobre los seres humanos. A veces Dios nos da posiciones de poder y creemos que entonces ya miramos por encima. Entonces es dominar sobre ¿qué? Sobre la creación, sobre donde Dios nos ponga, no sobre las personas las amamos. Dios nos dijo, si quieres ser mayores, ¿para qué? Para servir, para ser siervo. Entonces nosotros no podemos confundir estas cosas, pero sí hay unos mandatos, estos 7 mandatos que están ahí en Génesis. Entonces la iglesia tiene que influenciar, la iglesia tiene que influenciar. Le voy a decir una cosa, ¿ustedes creen que la universidad es quien las fundó? ¿Quién fundó las universidades? La iglesia cristiana fundó las universidades. No la fundaron los seculares. Pero ¿qué hicimos después?